Gracias por estar en esta nueva emisión del CEPIM. El día de hoy, presentamos con mucho ahínco, a uno de sus profesores con toda la intención de que conozcan también a fondo qué es lo que sus maestros, que también son investigadores de esta universidad, hacen, David, ustedes ya lo conocen como maestro y ahora lo van a conocer como investigador. Es uno de los compañeros que tiene una larga trayectoria en publicaciones, tiene una larga trayectoria en desarrollo de marco editorial y que además es muy multifacético en la investigación, Aquí está desarrollando su proyecto doctoral, porque David es doctorante en el Colegio de Michoacán, Entonces, nos da mucho gusto que sus maestros investigadores estén difundiendo y divulgando la investigación que se está realizando acá. Bien, sin más preámbulo, le damos una fuerte y cálida bienvenida a David. Por favor. Bueno. Buenos días a todos, a todas, a todes. El día de hoy, además de agradecer la invitación, hasta me bañé para estar el día de hoy aquí con ustedes. Quiero compartirles parte de los avances que estoy desarrollando dentro de mi proyecto de investigación, que forma parte del doctorado en Ciencias Sociales con terminal en Antropología en el Colegio de Michoacán. Gracias por estar en esta nueva emisión del CEPIM. El día de hoy, presentamos con mucho ahínco, a uno de sus profesores con toda la intención de que conozcan también a fondo qué es lo que sus maestros, que también son investigadores de esta universidad, hacen, David, ustedes ya lo conocen como maestro y ahora lo van a conocer como investigador. Es uno de los compañeros que tiene una larga trayectoria en publicaciones, tiene una larga trayectoria en desarrollo de marco editorial y que además es muy multifacético en la investigación, Aquí está desarrollando su proyecto doctoral, porque David es doctorante en el Colegio de Michoacán, Entonces, nos da mucho gusto que sus maestros investigadores estén difundiendo y divulgando la investigación que se está realizando acá. Bien, sin más preámbulo, le damos una fuerte y cálida bienvenida a David. Por favor. Bueno. Buenos días a todos, a todas, a todes. El día de hoy, además de agradecer la invitación, hasta me bañé para estar el día de hoy aquí con ustedes. Quiero compartirles parte de los avances que estoy desarrollando dentro de mi proyecto de investigación, que forma parte del doctorado en Ciencias Sociales con terminal en Antropología en el Colegio de Michoacán. Para el día de hoy preparé una presentación que tiene que ver con un solo aspecto, una dimensión de la investigación que estoy proponiendo acerca de un tema
que seguramente les suena familiar a muchos de ustedes y que tiene que ver con la llamada fiesta patronal de Santo Santiago, específicamente con los danzantes tlahualiles. El día de hoy dividí la presentación en dos momentos. Un primero donde quiero compartirles un texto introductorio que preparé específicamente para el día de hoy y después ¿Eso? La idea es interactuar con ustedes a partir de la presentación del PowerPoint. Bien, sin más, les comparto el texto. Nada más que me voy a poner los lentes porque ya la edad está siendo presa. Ya no veo. Ahora sí. Es como la espada del augurio estos lentes. Chiste local porque ni siquiera, yo creo que para su generación no entendieron qué es la espada del augurio. Bien. El encuentro con los tlahualiles. Llegué al municipio de Zaguayo, Michoacán, procedente de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, un 16 de agosto de 2010. Una oportunidad laboral en la Universidad de la Ciénega me abría la posibilidad de desarrollo profesional como profesor investigador. La única referencia que tenía de este municipio michoacano era su tradición comercial y su fama por ser productores de huarache. Sin embargo, con el transcurrir de las semanas noté en sus habitantes un singular apego a las prácticas religiosas que congregaban a personas adultas, la mayoría mujeres, casi todos los días por las tardes para rezar el rosario. Dicha actividad la celebraban en las afueras de los domicilios de una colonia popular ubicada al oriente del municipio, a donde llegué para rentar un departamento. Frente a un improvisado altar donde reposaba indistintamente la imagen de un santo o una virgen, rezaban el rosario alrededor de las 7 de la tarde. Con el paso de las semanas y quizás los meses, comenzaba a entender el papel que juegan las prácticas religiosas en este municipio, que como una inmensa mayoría de las localidades de este país, es parte de su vida cotidiana. Lo supe cuando tuve el primer contacto con una manifestación religiosa de carácter masivo a la cual tuve oportunidad de asistir, a tan solo un mes de distancia de mi llegada a Zaguayo. Previo a las festividades cívicas que conmemoran el aniversario de la Independencia de México, el 14 de septiembre se llevó a cabo lo que los zaguayenses denominan el Día de los Huares, en el cual un sector importante de la comunidad católica asistía al centro de la ciudad para caminar por las calles, las cuales son cerradas al tránsito vehicular, que desembocan en la plaza principal portando diversos atuendos indígenas y emblemas nacionalistas como banderas, sombreros, trajes de charro o distintivos alusivos a la bandera de México. La intención era llegar a la parroquia del centro y entrar bailando como ofrenda al Cristo Milagroso. Toda la tarde y hasta medianoche, la plaza pública concentró a todos los visitantes que, aprovechando el atuendo, solicitaban registro fotográfico en stands dispuestos alrededor de la plaza que representaban escenas del México rural, disfrutando de la música en vivo y de la oferta gastronómica de alimentos y bebidas. El calendario litúrgico continuaba en diciembre con las fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe, las cuales tradicionalmente inician el 1 de diciembre y culminan el 12 de ese mismo mes y coinciden con la Feria del Pueblo, con una periodicidad equivalente como preámbulo de las fiestas navideñas. En los primeros meses del año 2011, circulando por las calles del municipio, llamó mi atención un par de sujetos que, montados en una motocicleta, cargaban lo que parecía un penacho monumental, cercano a los 2 metros de altura por cuando menos 1 metro de ancho. Apenas me reponía de la impresión cuando observé más adelante una camioneta de redilas cargando 5 o 6 penachos de equivalentes dimensiones y que resaltaban por su colorido, plumaje exótico y los destellos de las brillantinas y espejos que la adornaban. Mis dudas sobre ese episodio se disipó cuando platiqué con un colega de la universidad y me comentó: seguramente son los tlahualiles, los danzantes de la fiesta patronal de Santo Santiago. A partir de ese momento, se generó una curiosidad intelectual por conocer más acerca de estos danzantes y de la fiesta en la cual participan. Fue uno de mis alumnos quien me puso al día y me comentó que la fiesta se celebraba año con año y que en ella participaban estos danzantes, pero había que esperar hasta el 25 de julio para presenciar las peregrinaciones en las cuales podría observar la danza. No supe nada de los tlahualiles hasta el mediodía del 25 de julio de 2011. La fiesta patronal de 2011
Fue el primer acercamiento formal a esta celebración. La ausencia de pericia etnográfica revela una confianza ciega en mi memoria, y de ello recuerdo que estuve presenciando la procesión frente a la parroquia de San Felipe de Jesús, perteneciente a una colonia popular situada en el oriente del municipio. Con asombro, estuve observando cerca de 3 horas el peregrinar de cientos de danzantes ataviados con vistosos trajes que emitían en su andar, por momentos en línea recta o en zigzag, un sonido muy parecido al del palo de lluvia, pero al ritmo que le imprimía el sujeto que seguía las notas de la estridente música que emanaba de los altavoces ubicados en el exterior de algunos hogares. El sonido lo generaba el choque de cientos de cilindros metálicos de aproximadamente 10 centímetros prendidos al saco que portaban, cuán largo que les rebasaba las rodillas. Portaban máscaras de grandes dimensiones que, ya montadas en la cabeza del sujeto, les llegaba a doblar la estatura. Parecían pesadas, puesto que para nivelar y sostener el peso de estas, colgaban de las partes laterales de la máscara un par de gruesos cordeles que servían como una especie de tirantes que apoyaban y ayudaban a equilibrar el peso. Era posible intuir, por sus corpulencias, que detrás de la máscara había adultos, jóvenes y, de manera más evidente, menores de edad, la mayoría hombres. No sería sino hasta el año siguiente que, a partir de la invitación de uno de mis alumnos que fungió como guía, comencé a realizar registro fotográfico y audiovisual. Y ahí tuve la posibilidad de observar ciertos aspectos que escaparon a mi mirada durante la experiencia del año anterior. Por ejemplo, que se gestan ciertos espacios de convivencia, pero de manera parcelada, ya que al interior de la vorágine de ruidos y personas hay una especie de fiestas privadas a la cual fui invitado por mi alumno y su familia. Un conjunto de sillas, un pequeño toldo, un reproductor de música con altavoces y la bebida alcohólica tradicional fueron suficientes para las más de 4 horas que permanecimos charlando, registrando fotografías y bebiendo ponche, en medio del peregrinar de los tlahualiles y una desmedida competencia de géneros musicales. Tener una silla y una sombra hace más llevadera la experiencia, de tal forma que pude presenciar la llegada de la imagen de Santo Santiago al templo donde nos encontrábamos, pues la invitación fue para esperar la imagen en el mismo lugar que había observado la procesión el año pasado. El arribo de la imagen se anunciaba por un sonido que emana del choque de un trozo de madera que simula una espada y un machete de hoja metálica que se encuentran al representar la batalla del apóstol contra los moros, acompañado por el estruendo de decenas de pirotecnia que desde el aire advertían que Santo Santiago estaba por llegar. Un último contingente de danzantes tlahualiles daba paso a la aparición de lo que en zaguayo denominan moros y mulitas, que funge dentro de la procesión como la vanguardia de la imagen. Intentaba entender la caracterización de los moros, pues lo que yo observaba era una serie de sujetos, cuando menos una veintena, disfrazados con un atuendo diverso. Había quienes portaban una máscara de plástico, de facciones grotescas, vestidos de jeans, con playera blanca y un paliacate amarrado en la cabeza. Había otros que portaban un overol muy holgado con tirantes y en el rostro 3 o 4 rayas de pintura facial y con paliacate, pero amarrado en la frente. Observé incluso que había quien portaba el atuendo de tlahualil, pero sin máscara. Se sumaban a estos vestuarios algunos que portaban pequeños penachos o plumas en la cabeza y chalecos de piel con tiras que se movían al ritmo de los compases de la batalla que estaban representando. Señalo lo anterior debido a que cuando escuché de los moros, y con un dejo de prejuicio, yo esperaba ver un atuendo distinto. Quizás alguna referencia representativa a los árabes. Esto no fue así. Menos asombro provocó conocer a quienes denominan mulitas, puesto que la mayoría de los sujetos muestran en sus atuendos cierta regularidad al representar a Santo Santiago: sombreros, yelmos, capas terciopeladas, botas y una escultura equina atada a la cintura. Cuestionando a mis anfitriones sobre el porqué de los atuendos, no atinaron a explicar con precisión el sentido de la decisión de ataviarse de una u otra manera. Sin duda, a partir de ahí emprendí un camino lleno de dudas que a través de los años se han ido dilucidando. ¿Desde cuándo se lleva a cabo esta festividad en Zaguayo? ¿Cuáles son los cambios que he experimentado? ¿Cuáles son las implicaciones de organizar una fiesta de estas características? Y sobre todo, el gesto hermenéutico obligado. ¿Qué significa para los pobladores de esta fiesta religiosa, que al mismo tiempo cuenta con un carácter festivo muy emparentado con lo pagano? La última pregunta la planteo debido a que al interior del acto celebratorio se entremezclan actividades que en ese momento escapaban a la solemnidad de la práctica religiosa.
ya fuera por quienes participábamos como espectadores ingiriendo bebidas alcohólicas, escuchando música a altos decibeles y bailando, interactuando con los danzantes tlahualiles, o ya fuera quienes acompañaban la procesión disfrazados de payasos, de personajes de la cultura popular, del espectáculo y de la vida sociopolítica. No es raro encontrarse al Chavo del Ocho, a don Ramón, a Carlos Salinas de Gortari y al subcomandante Marcos. El día 25 de julio de ese año, la algarabía comenzó a disiparse una vez que la imagen de Santiago abandonó el templo de San Felipe, después de haber ingresado acompañado de los moros y mulitas. Los altavoces bajaban la intensidad del volumen y se transformaban en vehículos de resonancia de un creyente que invitaba a los asistentes a gritar al unísono: viva el patrón Santiago, viva la Virgen de Guadalupe, viva el zaguayo católico. El ingreso y salida del templo se volvió tumultuoso, pues era imperante para algunos acercarse lo más posible a la imagen, tocarla, dirigirle una plegaria a corta distancia y, si era posible, recoger un puñado del confeti que se acumulaba en la estructura donde cargaban al santo. Mientras se alejaba la imagen, que continuaba su recorrido, fue notable que en menos de media hora la calle comenzó a lucir vacía. Solo algunas personas permanecieron, el ruido de los altavoces cada minuto se desvanecían hasta encontrarse con el silencio. Era momento de despedirme de quienes me habían invitado a presenciar la procesión. El interés por ir resolviendo las dudas que me planteaba me motivó a darle seguimiento a la fiesta, que he estado trabajando como proyecto de investigación, en este caso en el doctorado. Finalmente, y no menos importante, uno de esos cambios, que es el que quiero proponerles para la discusión de hoy, tiene que ver con la espectacularización de la fiesta y su conversión en activo turístico del municipio. En ese sentido, es que propuse este título que dice: Experiencia religiosa y rituales festivos del danzante tlahualil, objeto simbólico o activo turístico. Para no extenderme sobre la parte teórica de cómo estoy intentando explicar este fenómeno, estos son las cuatro dimensiones que estoy considerando dentro de la investigación, y el día de hoy solamente quiero hablar de esta. Yo supongo que todas las acciones de los danzantes que participan en la fiesta, y en general todos los participantes, son experiencias rituales manifestadas como drama social a través de acciones performativas. El día de hoy solamente voy a platicar de la parte turística de la fiesta. Bien, en el título de la charla del día de hoy yo planteo una pregunta: si el tlahualil es un objeto simbólico o un activo turístico. Que si somos estrictos es una pregunta retórica, incluso tautológica. Es decir, la respuesta parece obvia, ¿no? Es objeto simbólico y es activo turístico. Pero entonces, una pregunta necesaria y pertinente que yo planteo, más allá de la pregunta retórica, es si el tlahualil es tlahualil con L o tahualil. ¿Por qué me hago esta pregunta? Porque en las pesquisas, en hemerotecas, me encontré una referencia, no sé si se alcanza a ver, pero es del periódico El Tiempo, el año 1910, donde estas 1, 2, 3, 4 líneas señalan lo siguiente: 31 de julio, Zaguayo, celebróse con el entusiasmo de siempre la batalla de los tahualiles, con que nuestro pueblo bajo festeja anualmente. ¿Qué sentido tendría un posible error de dedo que he estado trabajando como proyecto de investigación, en este caso en el doctorado? Finalmente, y no menos importante, uno de esos cambios, que es el que quiero proponerles para la discusión de hoy, tiene que ver con la espectacularización de la fiesta y su conversión en activo turístico del municipio. En ese sentido, es que
propuse este título que dice Experiencia religiosa y rituales festivos del danzante tlahualil, objeto simbólico o activo turístico. Para no extenderme sobre la parte teórica de cómo estoy intentando explicar este fenómeno, estas son las cuatro dimensiones que estoy considerando dentro de la investigación, y el día de hoy solamente quiero hablar de esta. Yo supongo que todas las acciones de los danzantes que participan en la fiesta, y en general todos los participantes, son experiencias rituales manifestadas como drama social a través de acciones performativas. El día de hoy solamente voy a platicar de la parte turística de la fiesta. Bien, en el título de la charla del día de hoy yo planteo una pregunta: si el tlahualil es un objeto simbólico o un activo turístico. Que si somos estrictos es una pregunta retórica, incluso tautológica. Es decir, la respuesta parece obvia, ¿no? Es objeto simbólico y es activo turístico. Pero entonces, una pregunta necesaria y pertinente que yo planteo, más allá de la pregunta retórica, es si el tlahualil es tlahualil con L o tahualil. ¿Por qué me hago esta pregunta? Porque en las pesquisas, en hemerotecas, me encontré una referencia, no sé si se alcanza a ver, pero es del periódico El Tiempo, el año 1910, donde estas 1, 2, 3, 4 líneas señalan lo siguiente: 31 de julio, Zaguayo, celebróse con el entusiasmo de siempre la batalla de los tahualiles, con que nuestro pueblo bajo festeja anualmente. ¿Qué sentido tendría un posible error de dedo? Un posible error de dedo a la hora de redactar esta nota. En lugar de decirles tlahualiles, le llamáramos tahualiles. Entonces, a partir de ahí despertó mi curiosidad y empecé a buscar en los archivos sobre la fiesta patronal, y me encontré con estos detalles, que seguramente estas fotos ustedes ya las conocen, las han visto en algunos libros e incluso en redes sociales, y no sé si habían puesto atención que también dice tahualiles, no tlahualiles. ¿Cuál sería el sentido de tener o no tener la letra L en la palabra? Ustedes, bueno, quienes son de Zaguayo o quienes han participado como danzantes, les han dicho que tlahualil significa guerrero vencido. Y ahora ya incluso hay una versión que dice que el que se atavía, el que se viste para la fiesta, es la denominación de tlahualil. Entonces, cuando buscamos las raíces náhuatl o la definición etimológica, tlahualil, pues no existe la palabra. ¿Pero qué creen? Tahualil sí existe. ¿Tiene sentido el tahualil como diablo? Bien. Esta foto es del año 1922 y estas dos son del 1922. ¿En qué momento? Obviamente esta es una definición de un diccionario de náhuatl, y me fui a la fuente original. Un diccionario publicado en el siglo XVII, donde efectivamente tahualil significa diablo. La pregunta es, ¿en qué momento cambió el tahualil diablo? ¿En qué momento se transforma en tlahualil, guerrero vencido, el que se viste para la fiesta? Y es parte de la discusión que yo estoy planteando, porque yo digo que el tlahualil o el danzante tlahualil es un activo turístico. ¿En qué momento se convierte en activo turístico? Cuando cambia
del Tahualil Diablo al Tlahualil Guerrero Vencido. Si no tuviéramos la espectacularización de esas máscaras de hechura que sorprende a cualquiera que las vea, no se hubiera convertido en el activo turístico que es la danza de los tlahualiles. ¿Qué nos dice la bibliografía y la hemerografía sobre esta disyuntiva que yo estoy planteando entre el tahualil o el tlahualil? José Prado Sánchez, en un libro publicado en 1976, ya los llamaba así. Ustedes revisan ese libro y dice tahualiles, pero nadie habíamos puesto atención, y digo, ni yo, porque yo publiqué un libro donde también los llamo tlahualiles. Este libro, que es de Francisco García Urbizo, del año 63, él ya les llama tlahualiles. ¿Será culpa de los cronistas haberles cambiado, haberles puesto una L? Es decir, 10 años antes ya le habían puesto la L y 10 años después menos, José Prado seguía llamándolos como originalmente se tendrían que haber llamado. ¿Qué dice la bibliografía? Todos, desde Trinidad Román, que escribió un libro en el 98, hasta una tesis del Colegio de Michoacán del 2022, incluyéndome a mí, llamábamos tlahualiles a los tlahualiles como se llaman en la actualidad. Nunca habíamos puesto atención en que, por qué en las fotos de los años 20 no tenían esas máscaras como las tienen y por qué tenían cuernos. Pues porque eran diablos, señorita. Entonces me fui a las búsquedas hemerográficas y, por ejemplo, el diario El Informador, que es un diario de Guadalajara, en el año 1977 escribe una nota donde habla de los tlahualiles, ya con L, pero en el 75, que son 2 años antes, en el mismo periódico todavía las mencionan como la danza de los tahualiles. Entonces, quizás los años 70 es el momento de quiebre para empezarlos a llamar tlahualiles y modificar la máscara, y fue evolucionando a como la conocemos el día de hoy. La noción de tlahualil, Guerrero Vencido, impulsó la espectacularización de la fiesta. Eso es lo que yo estoy planteando como supuesto, a partir de la resignificación de los sujetos que participaban en ella, ataviados ahora con vistosos penachos que fueron evolucionando hasta tener las máscaras que conocemos hoy en día, dando lugar a que la denominada fiesta patronal se haya convertido en un activo turístico. ¿Por qué activo turístico? Porque genera derrama económica, genera empleos, favorece el consumo cultural a través de las industrias creativas, mercantiliza las prácticas culturales y se convierte en espectáculo. ¿Por qué se convierte en espectáculo? Nada más hay que ver cómo los distintos, no todos, pero sí varios grupos de tlahualiles participan en ferias, en festivales, como la Cuinchecua o el Festival de Máscaras Danzantes, en procesiones de carácter religioso, en fiestas privadas y hasta en reuniones sindicales del magisterio. Y eso por testimonios que he recopilado. Por ejemplo, aquí vemos promoción de los tlahualiles en la Cuinchecua de este año. Aquí en fiestas privadas el Buki invitó a los tlahualiles a su hotel a que fueran a presentar la danza. Aquí está la hija del Buki. Y aquí es una foto de Coscomatepec, Veracruz, donde se fueron a presentar un grupo de tlahualiles que también participó en este festival. ¿Cuándo empieza la turistificación? Chin, ahí ni yo voy a ver. Pero imagínense que ahí dice
El diario El Informador, en agosto de 1980, registra una presentación de los danzantes tlahualiles en el municipio de Mezcala. Y en ese mismo año, fue en agosto y en noviembre, a partir de un fondo nacional, se llama Fondo Nacional para la Asistencia Social, que era como una especie de secretaría dentro del gobierno que apoyaba actividades culturales. Es decir, hasta antes de este año yo no he encontrado un registro de esas presentaciones que han tenido los grupos de tlahualiles y que se siguen haciendo hasta la fecha. Estamos hablando de 45 años que los tlahualiles empezaron a moverse de Zaguayo. Como conclusión, objeto simbólico o activo turístico. La respuesta espero que la tengan cada uno de ustedes. Pero estos tres supuestos que yo planteo como conclusión, los planteo en el siguiente sentido. Es decir, la fiesta de los tlahualiles es un ritual festivo que acoge en general turismo local y regional. Es decir, en la fiesta, hasta este momento, no vemos, y eso creo que le lleva ventaja en cuanto a la cuestión del activo turístico, José Sánchez del Río, que atrae a más turistas extranjeros que los tlahualiles. Nada menos que ayer hubo un camión de filipinos que andaban aquí en Zaguayo porque vinieron a conocer el lugar donde murió José Sánchez del Río. En los tlahualiles, en el largo caminar como activo turístico, todavía no llega a esos niveles. Aunque las autoridades políticas hacen lo propio para trascender al turismo nacional, en el medio plazo creo que hacia allá avanza. Los tlahualiles se están, al menos en la promoción de parte de los gobiernos municipales, relanzando hacia el conocimiento nacional. La participación de los grupos, tanto en el Festival de las Máscaras como en la Quinchecua, es una muestra de esto. Y en el largo plazo, y eso también lo planteo como supuesto, el impulso que lleva, y en este sentido la aspiración será contar con un alcance internacional global. Es un sueño guajiro, eso pregúntenselo a las autoridades que pretenden. Nada me puede dar la raíz de dónde salió. ¿En qué estuvo que llegó a esa conclusión? ¿Qué pasos fueron? Okay. Bueno, en principio fue accidental. Porque cuando yo estaba haciendo las búsquedas hemerográficas, me costaba mucho trabajo encontrar evidencia, porque yo estoy rastreando la fiesta desde sus orígenes más remotos. La referencia más antigua que yo tengo es 1789, pero no existían los tlahualiles. En el libro que publiqué en 2013, que es una transcripción de documentos del siglo XVIII, ahí viene la descripción de la fiesta. Pero en esa fiesta no había tlahualiles, había moros y había moros contra cristianos. Y estaba Santo Santiago y estaba toda la lógica de lo que en danzas coloniales le llaman danzas de conquista. Estamos hablando de 1789, de ahí hay un salto de casi 100 años y un hueco que yo todavía estoy intentando rastrear. Entonces en mis búsquedas yo buscaba pues tlahualiles y nada. Y cuando de pura suerte vi en la foto que decía Tahualil, dije, ¿se equivocarían? Y que me pongo a buscar en lugar de Tahualil y ¡pum!, que empieza a aparecerme por todos lados. Entonces, a partir de ahí yo ya estoy tratando de conectar, que tengo ya mis sospechas, necesito comprobarlo, con los tastuanes de Tonalá. Porque ustedes ven la foto que les mostré de los tahualiles de 1922 y ven una foto de 1905 de los tastuanes de Tonalá, son igualitas. Habría que ver quién le copió a quién. Nada me puede dar la raíz de dónde salió.
¿En qué estuvo que llegó a esa conclusión? Nada me puede dar la raíz de dónde salió. ¿En qué estuvo que llegó a esa conclusión? ¿Qué pasos fueron? Okay. Bueno, en principio fue accidental. Porque cuando yo estaba haciendo las búsquedas hemerográficas, me costaba mucho trabajo encontrar evidencia, porque yo estoy rastreando la fiesta desde sus orígenes más remotos. La referencia más antigua que yo tengo es 1789, pero no existían los tlahualiles. En el libro que publiqué en 2013, que es una transcripción de documentos del siglo XVIII, ahí viene la descripción de la fiesta. Pero en esa fiesta no había tlahualiles, había moros y había moros contra cristianos. Y estaba Santo Santiago y estaba toda la lógica de lo que en danzas coloniales le llaman danzas de conquista. Estamos hablando de 1789, de ahí hay un salto de casi 100 años y un hueco que yo todavía estoy intentando rastrear. Entonces en mis búsquedas yo buscaba pues tlahualiles y nada. Y cuando de pura suerte vi en la foto que decía tahualil, dije, ¿se equivocarían? Y que me pongo a buscar en lugar de tlahualil y ¡pum!, que empieza a aparecerme por todos lados. Entonces, a partir de ahí yo ya estoy tratando de conectar, que tengo ya mis sospechas, necesito comprobarlo, con los tastuanes de Tonalá. Porque ustedes ven la foto que les mostré de los tahualiles de 1922 y ven una foto de 1905 de los tastuanes de Tonalá, son igualitas. Habría que ver quién le copió a quién. Y eso se hace porque por imitación todas las danzas son así. Vas y visitas y ves, mira, trae 3 plumas rojas. Voy a mi lugar de origen y pues me gustaron las 3 plumas rojas y se las pongo. Así es como va evolucionando, creo yo, de las pequeñas máscaras o la sustitución de las máscaras de diablo a empezarle a poner plumas a las máscaras de ese tahualil que se convirtió en tlahualil hasta lo que tenemos en la actualidad. Y como dicen Ruy Pérez Tamayo, fue por serendipia. Encontré así esa palabra tahualil. Ajá. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Consideras que en algún punto las autoridades han detectado este elemento del tahualil o tlahualil como una oportunidad para desarrollar economía en la ciudad? O sea, me refiero a que dijeron, es mejor empezar a transformar como un atractivo turístico para que genere recursos para la región. Yo creo que eso lo hacen ahora, pero de manera consciente no creo que a alguien se le haya ocurrido de que no, los diablos están muy feos, no son atractivos, mejor hay que... Sino que yo creo que las mismas circunstancias de la imitación, y es un proceso largo, no creo que de la noche a la mañana un día hayan dicho, no, pinches máscaras de diablo están muy feas, vamos poniéndole plumas. Yo creo que es un proceso paulatino y quizás un punto de quiebre pudo haber sido 1926. ¿Qué sucede en 1926 en Zaguayo? La Guerra Cristera. En la Guerra Cristera, recuerden que Zaguayo participó de lleno en la cuestión armada. Entonces, seguramente la fiesta no se desarrolló varios años. O si se desarrolló, al menos no tengo evidencia todavía, ahí pudo haber sido donde se empezaron a implementar los cambios. Y hay otra ruta de investigación. ¿Qué significa una máscara de diablo? La herencia afro-mexicana que tiene Zaguayo. Algo que no les gusta a muchos zaguayenses, decir que tienen herencia africana. Ahí está. Esas máscaras de diablo significa la herencia afrodescendiente en Zaguayo. Obviamente, les digo, es otra ruta de investigación. Y lo que decía Santiago, las autoridades, pues yo creo que ni se enteran, ni si se enteran van a decir, me lo han dicho, ese pinche historiador ni de Zaguayo es.
Y me lo dijeron una vez cuando les dije que zaguayo no significa tortuga sobre piedra, sino el lugar de la sarna. Ya se imaginarán por qué me dijeron eso, ¿no? No sé si contesté tu pregunta. ¿Qué es lo más apasionante de esta historia para ti, de todo el proceso de investigación? Pues lo más apasionante es que todavía no doy con todo lo que quiero dar. Es decir, llevo 10 años investigando el tema. Bueno, más, 2011, 12. Pero ahora que ingresé al doctorado y con las herramientas de la antropología, en la cual apenas estoy viéndome dentro de lo que implica ser antropólogo, creo que me emociona la posibilidad de que me quedan cuando menos 3 años para encontrar las respuestas que este hallazgo me voló la cabeza. En principio, ¿en qué momento se cambió de Tahualil a Tlahualil? Y después la herencia afrodescendiente en zaguayo, a partir del uso de la máscara de diablo. Entonces, pues, ¿qué me apasiona más? Pues yo creo que todo. David, más que una pregunta, tengo una ponencia que hacer. Primero, felicitarte. Ya nos habías platicado algo de este hallazgo, y que es muy necesario para la historia regional y local de zaguayo. Pero yo lo que quiero comentar no solamente, bueno, obviamente es para ti, pero también para los compañeros, ¿no? Compañeros, estudiantes, profesores, académicos o administrativos, si es que andan por aquí, de la necesidad no solamente de esta universidad, de la licenciatura, sino de la necesidad de hacer investigación seria. Porque lo que tú estás demostrando hoy en día es que, obvio, uno, la historia como disciplina, la antropología, pues por supuesto que nos interesa a la sociedad, ¿no? A la gente. Siempre estamos interesados en eso, aunque ciertas instituciones o instancias quieran desacreditar estas disciplinas, ¿no? Sabemos desde hace años todo impulso, o más bien todas estas ideas, ¿no? De desacreditar las disciplinas sociales, ¿no? Y terminar convirtiéndolas en ciertas disciplinas ahí, ¿no? Que parece ser que más bien atienden a los discursos o a las agendas políticas de los estados, ¿no? Y por eso la tendencia a desaparecerlas, ¿no? Pero este interés que hay, no solamente a nivel local, de los tahualiles, de reinventar la historia, de tener una historia, nos demuestra que la sociedad sí lo pide, lo exige, ¿no? Y que nuestra función, me refiero a la función de todos los que estamos aquí, como estudiantes o como profesores, es hacer esto, así de serio, ¿no? No quedarnos solamente con la superficie, no quedarnos nada más con lo que parece evidente, ¿no? Sino esa pasión, llevarla precisamente al punto en el que, a pesar de las circunstancias o dificultades que uno pueda tener, pues dedicarle el tiempo. Llevas más de 10 años, por eso esto va a ser una tesis doctoral, porque las tesis no se hacen en un día, ni 2 días, ni 3 semanas, pues las tesis llevan tiempo, sí, más una tesis doctoral, ¿no? El trabajo, lograr ese objetivo que todos buscamos algún día, titularnos, pues, no se hace de la noche a la mañana, ¿sí? Aunque algunos nos quieran engañar, es la verdad, no se hace de la noche a la mañana, y se hace y se mantiene porque hay pasión, porque uno ha encontrado algo que quiere saber, que quiere entender, que quiere explicar, independientemente de lo que las autoridades digan o no digan. No me refiero a autoridades, me refiero a las autoridades políticas, ¿sí? Pero ese es nuestro deber, para eso estudiamos, por eso además estudiamos en una universidad pública. Eso es lo que se nos debería de pedir, de exigir, y sobre todo de atender a una necesidad local, a la necesidad. Por eso la importancia de la universidad y de esta licenciatura, de atender a las necesidades de la región en donde estamos,
hacer investigación para explicar los procesos históricos, culturales, políticos, los que nos interesen de la región en la que estamos, sobre todo los que nos continúan, los que siguen. Como luego decimos para ir, nosotros ya vamos de salida, ¿no? Pero los que siguen, ¿sí? Los que están a lo mejor pensando en una tesis, en un proyecto de titulación, pues ahí están, ¿no? La región, la misma región está necesitada, está ávida de explicaciones, de investigaciones serias. Ya basta de charlatanes, ¿sí? Eso nada más quería decírtelo y reiterar mis felicitaciones. Y pues sí, ¿no? Comprometernos como licenciatura a pues atender ahora sí que lo que nos demanda la sociedad y lo que nos debería demandar la universidad, ¿no? Hacer investigación seria que ayude a explicar estos procesos sociohistóricos en donde habitamos, porque no se nos debe olvidar que somos parte de esta sociedad, aunque no seamos nacidos aquí, pero vivimos aquí, comemos de aquí, estamos inmersos en las dinámicas de aquí y tenemos que responder a las exigencias de nuestra sociedad. Gracias, Richard. Sí. Bueno, también me uno a las felicitaciones, David, por tu trabajo, por este punto muy específico, muy concreto, al cual te ha llevado tu investigación, porque como nos lo anticipabas en alguna diapositiva, es todo un encuadre teórico que tiene una complejidad que uno alcanza a percibir, pero nos vas conduciendo a un punto que a la vez es muy atractivo para conocer, ¿no? Independientemente la formación académica. Yo creo que a todas las personas que les interesa esta cuestión, sean nativos o no de la región, se les hace muy significativo. Me parece que en este juego como de dualidades, ¿no? Porque también insertarlo como en esta cuestión religiosa, donde lo cristiano va a ser preponderante, ¿no? Hegemónico. Entonces creo que para mí tiene mucho sentido que si era un moro y la designación después es diablo, demonio, pues tiene mucho sentido, ¿no? En este juego de dualidades, lo profano, lo sagrado. Entonces, en este caso, lo moro, pues es equivalente a un diablo, un demonio, ¿no? En ese sentido, o sea, me hace mucho significado, ¿no? Le veo como una completa coherencia a que sea moro o que sea un tahualil, como un demonio. Aquí ya nada más a lo mejor como mera corroboración, del purépecha no habría como alguna raíz. Digo, yo sé que en esa zona ya también el náhuatl es muy preponderante, pero por ahí, no sé, checarlo de que hubiera alguna que otra raíz, que a lo mejor quizá también tuviera alguna coincidencia. Y me parece que el punto al que nos llevas de que el tlahualil ya lo mercantiliza, lo convierte en un activo turístico, me parece sumamente pertinente, ¿no? para la política cultural que se está teniendo actualmente en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, pienso en esta muñequita Lele, ¿no? Allá en Querétaro. Cómo la empaquetaron, hicieron una marca y a venderla por el mundo, ¿no? Y eso es Querétaro y eso es México. Mientras los artesanos locales, pues quizás están vendiendo sus productos a muy bajo precio, quizás ya Lele ya ni siquiera es hecha en México. Entonces, realmente eso le haría bien o sea, esa mercantilización, esa proyección que las autoridades buscan, ¿le haría bien a la tradición, a los artesanos? Probablemente no. Y quizás si viéramos otros paralelismos, la misma población diría es que no le va a hacer bien. Quizás en un momento se dice sí, que se apoye, que se va a hacer patrimonio, pero si lo vemos en algunas cosas como muy similares. Pequeña duda que a lo mejor va a sonar muy fumada, pero bueno, aquí estamos. Eso que se cambió el nombre a Tlahualil, yo tampoco lo sabía y después me empezó a generar más dudas, porque hay una resignificación de la palabra como tal a guerrero vencido. Y ahora me puse a pensar, ok, guerrero vencido, y después vemos las máscaras que cada vez se van acercando más o tienen más referencias hacia el mundo prehispánico.
O sea, ¿cree que esté totalmente relacionado el hecho de cambiar la palabra y darle una resignificación de guerrero vencido a comenzar a hacer referencia a guerreros del mundo prehispánico, que esté ligado a ello? Porque ahora es mucho más explícito. Ya se ven, por decir, como Tezcatlipoca, o sea, ya hay inspiración en dioses. Pero desde antes, desde que yo era pequeña, recuerdo que siempre eran como estas máscaras con las bocas de animales abiertos. Y eso me remite mucho a las representaciones que vemos en libros de texto de máscaras antiguas también, de herencia prehispánica totalmente, que eran las cabezas de estos animales, cómo envolvían los rostros de estos guerreros, por decir, el guerrero jaguar, o sea, literalmente el penacho era el esqueleto del jaguar y cómo rodeaba la cabeza de aquel que estaba portándola. Entonces, no sé, como que mi cabeza hizo clic con esto y no sé si estoy disvariando o sí. Yo creo que sí, no que estés disvariando. Bueno. Concuerdo contigo en el argumento, y yo creo que tiene que ver con los, como bien lo dices tú, procesos de resignificación, pero como en pocos lados, en Zaguayo está en constante movimiento. Es decir, si yo hago un recuento de hace 15 años, bueno, 14, 13, que asistí a la primera fiesta, te aseguro que voy a observar cosas totalmente diferentes en una máscara y elementos totalmente diferentes, porque tiene que ver con la creatividad de quienes las hacen. Es decir, ahí el concepto de tradición pues se rompe, ¿no?, de tajo. O sea, ¿qué es tradicional? Pues lo que al siguiente año se transforma en algo diferente. Entonces, sería cuestión de comparar con otras danzas qué tanto ha permanecido y qué tanto ha cambiado, porque es vertiginoso lo que sucede en Zaguayo. O sea, yo me acuerdo del primer año que vi máscaras LED, con poquitos LED, fue así también. Y alguna vez les dije, lo próximo que espero ver es una pantalla touch aquí en... Pequeña duda que a lo mejor va a sonar muy fumada, pero bueno, aquí estamos. Eso que se cambió el nombre a Tlahualil, yo tampoco lo sabía, y después me empezó a generar más dudas, porque hay una resignificación de la palabra como tal a guerrero vencido. Y ahora me puse a pensar, ok, guerrero vencido, y después vemos las máscaras que cada vez se van acercando más o tienen más referencias hacia el mundo prehispánico. O sea, ¿cree que esté totalmente relacionado el hecho de cambiar la palabra y darle una resignificación de guerrero vencido a comenzar a hacer referencia a guerreros del mundo prehispánico, que esté ligado a ello? Porque ahora es mucho más explícito. Ya se ven, por decir, como Tezcatlipoca, o sea, ya hay inspiración en dioses. Pero desde antes, desde que yo era pequeña, recuerdo que siempre eran como estas máscaras con las bocas de animales abiertos. Y eso me remite mucho a las representaciones que vemos en libros de texto de máscaras antiguas también, de herencia prehispánica totalmente, que eran las cabezas de estos animales, cómo envolvían los rostros de estos guerreros, por decir, el guerrero jaguar, o sea, literalmente el penacho era el esqueleto del jaguar y cómo rodeaba la cabeza de aquel que estaba portándola. Entonces, no sé, como que mi cabeza hizo clic con esto y no sé si estoy disvariando o sí. Yo creo que sí, no que estés disvariando. Bueno. Concuerdo contigo en el argumento, y yo creo que tiene que ver con los, como bien lo dices tú, procesos de resignificación, pero como en pocos lados, en Zaguayo está en constante movimiento. Es decir, si yo hago un recuento de hace 15 años, bueno,
14, 13, que asistí a la primera fiesta, te aseguro que voy a observar cosas totalmente diferentes en una máscara y elementos totalmente diferentes, porque tiene que ver con la creatividad de quienes las hacen. Es decir, ahí el concepto de tradición pues se rompe, ¿no?, de tajo. O sea, ¿qué es tradicional? Pues lo que al siguiente año se transforma en algo diferente. Entonces, sería cuestión de comparar con otras danzas qué tanto ha permanecido y qué tanto ha cambiado, porque es vertiginoso lo que sucede en Zaguayo. O sea, yo me acuerdo del primer año que vi máscaras LED, con poquitos LED, fue así también. Y alguna vez les dije, lo próximo que espero ver es una pantalla touch aquí en... Son capaces de... Y se los digo porque la primera máscara que vi con LED, cuando entrevisté al que hizo la máscara, le preguntaba qué tipo de baterías le ponía a sus luces. Y no se imaginan la respuesta. Era la batería de su moto. O sea, imagínense adentro de la máscara la batería de la moto. Digo, ahora afortunadamente hay paneles solares y seguramente, de hecho no sé si les ha tocado ver, hay algunas máscaras que ya traen sus paneles solares. Pero todo eso es por el proceso de la globalización. Sí, no, de hecho es a donde iba. En el fondo creo que los cambios vertiginosos tienen que ver con la emergencia de las tecnologías de la información y la comunicación. Y es otro de los aspectos que yo estoy considerando dentro de mi estudio, que son 4 ejes. El eje de la cuestión transmedia, es decir, cómo el danzante se comunica con la divinidad a partir de las tecnologías de la información. ¿Qué sucede? Sí. Nada más hay que ver las redes sociales, cómo están inundadas de manifestaciones de fe, pero también paganas. Pero al final de cuentas es parte de lo que están viviendo quienes participan dentro de la celebración. Bien, yo voy a hacer una pregunta, aprovechando que tenemos tiempo, ¿no? Y quizá te voy a hacer hablar un poco más. ¿Cuáles son las implicaciones religiosas de esta transformación del Tahualí? ¿Las qué? Implicaciones religiosas de la fiesta patronal y de esta transformación del guerrero vencido, del Tlahualil, ¿no? Porque no te pregunto del diablo, quizá ahí todavía falta meterse a cuáles fueron esas implicaciones, pero cuáles son las implicaciones religiosas de la transformación del Tlahualil en activo turístico. Ok. En principio, la primera comentario que pudiera hacer tiene que ver con la distancia que hay entre el creyente y la institución. Es decir, si ustedes le preguntan a la jerarquía eclesiástica qué piensa de la fiesta, pues les va a decir que son paganos, que no debe ser así, que bla, bla, bla. Y del otro lado, pues la resistencia de los creyentes, porque al final de cuentas, aunque sea pagana, en apariencia, al menos para la institución, para los participantes tiene un simbolismo religioso impresionante. Digo, nada más hay que pensar en el sacrificio que representa, en muchos sentidos, el gasto que implica la confección del atuendo y la máscara. Y después montársela y hacer un recorrido de hasta 20 kilómetros, que es el del 4 de agosto, que es el más largo, y que empieza por ejemplo, si sale a las 9 de la mañana, anda llegando 10, 11 de la noche al santuario. O sea, no cualquiera. Y digo no cualquiera porque yo intenté seguir un Tlahualil y a las 6 horas yo ya estaba... Tuve que ir a comer a mi casa, descansar, darme un baño y regresar. Y ellos no. Entonces, ¿cuál es la implicación religiosa? Es que es otro de las dimensiones de mi investigación, que tiene que ver con la experiencia religiosa. Es decir, ¿qué es la experiencia religiosa? Es ese estado luminoso que siente el sujeto cuando se monta una máscara. Se transforma, sí.
Y se los digo porque los testimonios y el ejercicio etnográfico que hice demuestra eso. Y es su sentir o es su conexión del sujeto con la divinidad, aunque sea a través de un instrumento pagano que en voz de la institución, ¿no? Porque pues para la institución es así como que pues tenemos que soportarlos porque si no pues se nos van. Y tiene sentido porque pues si los regañas y les dices, pues son capaces hasta de renunciar a la institución, ¿no? Con tal de llevar a cabo su celebración religiosa. Y yo creo que ahí está el sentido. Incluso una de los argumentos que yo estoy tratando de desarrollar tiene que ver con la cuestión de lo que yo le llamo la afectividad religiosa, basado en un filósofo del siglo XVII, Spinoza. Es decir, a final de cuentas, los sujetos tlahualiles, los danzantes, se mueven por la afectividad religiosa. Y su forma de vivir la fiesta patronal, que es un ritual festivo para Santo Santiago, es una forma de afectividad religiosa, que no empata con lo que dice la Iglesia Católica. Les aseguro que si le preguntan a muchos tlahualiles, no les importa. ¿Por qué? Porque es su forma de vivir la conexión con la divinidad. Puede ser con Santo Santiago, con la Virgen de Guadalupe, o pagar un favor porque se lo pidieron al santo, se los concedió. Entonces la forma de retribuir a través de un proceso de reciprocidad, el hecho de hacer la máscara y aventarse todos los recorridos son 5 recorridos, y no todos hacen todos, pero con uno darían para. Entonces, ¿cuál es qué tendría que hacer para saber cuál es el sentido religioso? Yo creo que montarme una máscara y hacer el recorrido con los tlahualiles, porque de otra forma no voy a poder explicar eso que sienten. Digo, más allá del esfuerzo físico que me va a implicar seguramente. Espero que ya haya una máscara aerodinámica que pese 5 kilos, aunque parezca de fibra de carbono, exacto. Bien, una pregunta más, 2 preguntas más. Ahí yo me voy a sentar, ya me cansé. Bueno, pues primero que nada, gracias, profe, por estar aquí y darse el tiempo de compartirnos sobre su investigación. Y pues bueno, me parece felicitarlo también y comentar que me parece muy pertinente su pregunta de investigación sobre si el tlahualil es un objeto simbólico o se ha manejado como un activo turístico, porque creo que es muy importante pensar qué ha pasado con esta figura del tlahualil, porque no olvidemos que se supone que es una fiesta patronal, ¿no?, en honor a Santo Santiago, y la figura que pues en teoría representa a Santiago es justo la mulita. En cambio, se le ha dado más protagonismo y más foco, digámoslo así, a la figura del danzante tlahualil, al grado de que ahora es el tlahualil el que aparece incluso en la publicidad del municipio. Si te aparece de pronto un eslogan de Zaguayo, está la imagen de la máscara moderna del tlahualil. Incluso si a una IA le dices que te haga un tlahualil, ahí te das cuenta de qué es lo que está pasando y cómo se ha ido como deformando esta idea o este concepto. Lo vemos incluso en el propio peregrinar en las fiestas patronales, porque cada vez hay más grupos de tlahualiles y hay muchísimas personas que quieren salir, al grado de que sabemos que las autoridades se han visto en la necesidad de poner ya ciertas medidas para ir eliminando el cupo. Creo que es algo que se iba a implementar este año que estamos viviendo, pero en cambio cuando llega la imagen de Santo Santiago hasta atrás, ya casi no hay personas que quieran representar a las mulitas. Entonces creo que sí es una pregunta totalmente esencial y pertinente darnos cuenta de qué está pasando con esta figura del tlahualil, si al final se supone que toda esta devoción es a Santo Santiago y su figura es la mulita. Y muchas gracias. Gracias por tu observación. Creo que así como lo planteaste, es una de las preguntas que yo me planteé cuando
cuando entré a concursar para el doctorado del Colegio de Michoacán. Es decir, si yo les pregunto qué sucede en Zaguayo en el mes de julio, ¿qué les hace más sentido? Decir, ¿hay la fiesta patronal de Santo Santiago o es la fiesta de los tlahualiles? Y eso y tiene que ver con lo que dicen en Nazaret, porque incluso el título que tengo hasta ahorita de mi tesis es las disputas por el protagonismo. Es decir, hay ese proceso de conflictivo y de resistencia entre el símbolo dominante. Las mías son, creo, 2 preguntas que podrían parecer una sola y las hago a partir del título de tu ponencia o presentación. Mencionas la experiencia religiosa y ritual festivo del danzante tlahualil. Entonces, la primera sería si hay documentación de corte histórico que sustente que el tlahualil es religioso. Y 2, que si después de esa afirmación o esa oración que le acabé de leer, preguntas que si es un objeto simbólico o turístico, ¿lo estás pensando desde la perspectiva de los danzantes o desde quien los observa? Ok. Bien, en principio, como el danzante tlahualil, si entendí bien, como la parte religiosa o el sentido religioso que puede tener el danzante, Janet. Si hay documentos históricos, si hay documentación como de esa que nos has estado mostrando, como fotografías o documentos, en la que se sustente que originalmente el tlahualil fue un símbolo o como se tenga que llamar, religioso, si originalmente fue religioso. Hasta la actualidad, yo consideraría que no es un objeto simbólico religioso. Lo religioso es el contexto en el cual participa el tlahualil, pero como tal, y es parte de la disputa en este caso con la jerarquía eclesiástica. Es decir, hay danzantes que llevan incluso a bendecir su máscara y sus insignias, pero eso no convierte en objeto sagrado su máscara o su indumentaria. Para algunos creyentes sí, pero entonces desde la perspectiva de la Iglesia Católica no es un objeto religioso. Sí es un objeto simbólico por todo lo que han construido desde que fue tlahualil, desde lo que es tlahualil y todo lo que las implicaciones que hay en torno a él. Como objeto simbólico sí, como objeto simbólico religioso, en este momento yo te diría que no hay evidencia, pues. Que ciertos actores o danzantes lo consideren así, quizás es otra cosa, pero como tal el danzante no sería un objeto religioso. Y la otra pregunta, ya se me olvidó la otra pregunta. Sí. Ajá. Ya. En este caso, desde mi perspectiva, es decir, desde quien observa. Obviamente, en otro nivel de análisis está la perspectiva de la experiencia religiosa, en este caso desde el sujeto, pero en este momento no se los compartí, pues. Pero la que planteé con ustedes el día de hoy es desde mi perspectiva, es decir, desde mi autorreflexividad. ¿Y entonces en qué momento los tlahualiles se asocian con el patrón Santiago? O sea, ¿en qué momento van juntos? Yo tengo la sospecha de que sustituye al moro, porque en 1789 sí hay evidencia de que participaban moros dentro de la festividad, y los moros participan en todas las representaciones de luchas de conquista que hay en todo México. Lo clásico que vamos a ver siempre es Santiago contra los moros.
Entonces aquí en Zaguayo se había moros, o sea, lo sigue habiendo, aunque distintos a otros lugares, pero al menos en el siglo XVIII la lucha era los moros contra Santiago, los moros contra Santiago. Y por ahí apareció el diablo, que representaba quizás al moro, y fue creciendo más que el propio moro, al grado de que ahorita vemos en la procesión 30, 40 moros y 3,000 tlahualiles. Y contando. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, ya perdí la cuenta de los que hicieron las preguntas, entonces nomás tengo 5 libros. Pues una preguntita, a ver quién la responde. No, es que fueron más de 5, ¿no? Sí. Bueno, me comprometo a quienes no alcancen el día de hoy y que hayan preguntado, luego les traigo, al cabo ahí tengo todavía ejemplares. Entonces, quien guste pasar, pues ya puede pasar. Bueno, bien, al final si quieren pasan por su... Hablando de rituales festivos. Su libro. Vamos a cerrar entonces esta edición. ¿Cómo se debe? Bien. La licenciatura en Estudios Multiculturales y el Seminario Permanente de Investigaciones Multidisciplinarias otorga la presente constancia al maestro José David Calderón por su participación en la conferencia Experiencia religiosa y ritual festivo del danzante tlahualil, objeto simbólico o activo turístico. Muchas gracias, David.